Bueno, bienvenidos a todos. Hoy realmente creo que va a ser un deleite para los sentidos esta charla con invitados de lujo, renovados y además muchos, y además con una temática que creo que nos convoca más que nunca. Como siempre somos Flavia y Lucas desde Casa Lepage Art Hotel, las caras visibles de un equipo mayor de trabajo que nos reunimos todos los viernes para compartir con ustedes esta maravilla del patrimonio porteño que es Casa Lepage, y a partir de Casa Lepage un montón de otras propuestas y un montón de otros tesoros que conserva nuestra ciudad. Hoy contamos con invitados de lujo, como les decía, vinculados a la conservación, a la naturaleza y también al arte. Ya los voy a presentar como se debe. Ellos son Marcelo Canevari, Raúl Chiesa y Karina Azaretsky de Historias en Verde. Realmente van a ver que no los voy a defraudar si les digo que tienen una mirada que combina maravillosamente lo que es el conocimiento, la ciencia y la sensibilidad y la estética. Ya van a ver de qué les hablo. Pero antes que nada vamos a presentar, como siempre, esta verdadera usina cultural que ya por suerte abrió sus puertas al menos parcialmente, al menos a su pasaje al aire libre en el barrio de Montserrat, que es Casa Lepage Art Hotel, este hermosísimo edificio que data de fines del siglo XIX, que ha sido además recientemente restaurado por el estudio de Ana María Carrio a partir del año 2005 y muy recientemente inaugurado como hotel, donde también funcionan el restaurante Puerta del Inca, del que después les vamos a estar hablando, y la Galería de Arte, y además nuestro museo de sitio, porque saben que a partir de la última restauración de este edificio, que como les dije, data de fines del siglo XIX, pero que conserva en sus entrañas una larguísima historia que nos lleva hasta principios del siglo XVII en su patrimonio arqueológico, estuvimos desarrollando tareas de campo entre el año 2005 y el año 2011, tareas que dieron como resultado el hallazgo de una colección arqueológica importantísima, sobre todo en lo que respecta a la arqueología del periodo colonial temprano, por lo cual se ha conformado un museo de sitio que resulta realmente una visita obligada para todos los interesados en el patrimonio y la historia de la ciudad, y desde donde además pudimos apreciar cómo todos los temas relacionados con, quiero decir, cómo desde la apreciación histórica, cómo desde la mirada histórica podemos abordar una infinidad de temas que nos convocan también en el día de hoy. Y además quería mostrarles que Casa Lepage cuenta con un hermosísimo emprendimiento que es un paisaje, un verdadero pulmoncito en el barrio de Montserrat, que es esta terraza con autóctonas, de la que vamos a poder disfrutar nuevamente. Así que viene bien al caso. Y esta vez voy a leer la introducción, porque realmente me inspiré bastante en todo esto que estuvimos pensando con los invitados y decidí que esta vez va mejor por escrito, ¿no? Pero antes les voy a hacer más espontáneamente una descripción de la foto de la izquierda. Es una foto que hoy la pedimos especialmente, la verdad que Julián tuvo la delicadeza de enviármela, porque recuerdo ese helechito. Los invitados me sabrán corregir si no se trata de un helecho, yo creo que sí, porque al momento de estar excavando eso que es una cisterna y todo un sistema de circulación de agua de fines del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, ya empezaba a asomar ese helechito que inteligentemente la arquitecta Carrió nunca quiso remover y con el que todos nos encariñamos. Y hoy lo veo ahí más vivo que nunca. Y está siempre recordándonos un poco cómo naturaleza y patrimonio construido no se pueden separar, cómo la naturaleza siempre se abre camino. También eso lo vemos también a través de este helechito cómo la naturaleza es lo que nos contacta con ese pasado que tanto buscamos, ¿no? A veces
en la forma de representaciones artísticas, en las artes decorativas, por ejemplo, en todas las cerámicas que recuperamos los arqueólogos, y a veces presentándose ella misma, ¿no? En cuerpo y alma, a través de un helecho que sigue y sigue creciendo, y que, bueno, a veces los vemos como patologías de los edificios, ¿no? Vegetación invasiva, los invasivos somos nosotros, claramente. Hoy entonces los invitamos a un recorrido por nuestro paisaje urbano, entendiendo por paisaje una realidad concreta e imaginada que es imposible de escindir de nuestros propios ojos. Un espacio en que naturaleza y cultura no rivalizan, sino que conviven, interactúan en forma tan estrecha que observador y observado se confunden. El paisaje nos define tanto como nosotros a él. Buenos Aires es el paisajismo de Thaís, es también sus baldíos, estos jardines espontáneos que crecen entre... Es sus flores de fango, las flores de fango de sus tangos, las glicinas y parrales de sus patios, la naturaleza también representada en su arte. La Reina del Plata porta su corona orgullosa no solo por su extraordinario patrimonio construido, sino por cómo éste interactúa con la naturaleza, lo enmarca y lo refleja. Basta pensar en la maravilla paisajística que es la Plaza San Martín. Hoy más que nunca, la naturaleza se hace sentir y se hace extrañar. Ella se sigue abriendo camino, como cuando cubrió ese galeón español en medio de la selva en 100 años de soledad. Ella sigue adelante, conectando pasado con presente y recordándonos que sin ella no hay futuro. Los porteños hemos tomado decisiones importantes en cuanto a cómo queremos convivir con la naturaleza. Hoy vamos a estar hablando del recorrido histórico que tuvimos que transitar desde una Buenos Aires que creció de espaldas al río, que trató de alejarse de él, de ganarle terreno, desde una Buenos Aires que aplanó su barranca y soterró y rectificó sus cursos de agua, hasta la Buenos Aires de hoy, que quizás sea en realidad solo una instantánea, quizás solo exista de manera fugaz, en esta que en realidad es una dinámica incesante, como si fuera un cuadro en una cinta de cine, o como si fueran estas maravillosas fotos y pinturas que conectando saber y sensibilidad, ciencia y arte, y otra vez, naturaleza y cultura, capturan nuestros invitados de hoy. Y para empezar con el primer invitado de hoy, que va a estar acompañado además por Lucas, vamos a estar analizando junto a Marcelo Canevari, quien realmente es una voz más que autorizada, ha trabajado en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, ha sido director nacional de conservación de áreas protegidas en la Administración de Parques Nacionales, es además un artista reconocido, que el año pasado obtuvo el segundo premio de pintura del Salón Nacional junto con su hijo, es además fotógrafo y trabaja en todo lo que es, cosa que a mí me fascina, realmente me encanta y valoro mucho de nuestros invitados, trabaja en todo lo que es el asesoramiento para obras de divulgación. Es además el vicepresidente de Aves Argentinas, así que si hay alguien realmente autorizado para ofrecernos su mirada sensible y sabia sobre el desarrollo del paisaje, sobre todo costero, ¿no? Del que vamos a estar hablando hoy, pero también del paisaje en general en nuestra ciudad de Buenos Aires, es Marcelo Canevari, a quien le agradezco muchísimo y le doy la bienvenida. Bueno, muchas gracias, Flavia. Muchas gracias por tu presentación. Recién me pareció fantástico. Vos estabas hablando y mostraste una cantidad de fotos de la naturaleza que trata de volver en el paisaje urbano. Me mostraste esa foto del helecho, mostraste un palán palán. Y curiosamente, el día que vos me llamaste para invitarme a esta charla, yo había estado recorriendo con mi cámara de fotos los alrededores de casa, tomando fotos de eso mismo. Saqué unos helechos en una pared, saqué un palán palán en una casa abandonada, saqué un clavel del aire en las rejas de la cancha de polo, de manera que sin que nos pusiéramos de acuerdo, este tema al que me has invitado a participar, a esta charla que me invitaste a participar, estaba trabajándola yo en estos días. Yo estoy desde hace ya desde hace un buen tiempo estoy trabajando con un proyecto personal que estoy terminando, que es un libro de la naturaleza en la ciudad de Buenos Aires.
Así que estoy tratando de encontrar toda la información sobre esta naturaleza que fue cambiando y que fue cambiando desde el momento en que los españoles llegaron al ámbito de la ciudad y crearon Buenos Aires, y cómo cambió con Taís y cómo la naturaleza de nuestra ciudad fue cambiando hasta llegar a lo que es hoy, algo totalmente distinto. Pero entonces a mí me gustaría empezar la charla tratando de recuperar cómo fue ese paisaje que encontró primero don Pedro de Mendoza y después Garay. Y realmente no hay información sobre eso, no encontramos en la parte pictográfica, en la parte iconográfica, no hay, pero no pases todavía. Perdón. No hay nada que nos muestre lo que era ese Buenos Aires natural. Están los dibujos tan conocidos de Ulrico Schmid, que vino con Mendoza, pero son dibujos muy sencillos, hechos a posteriori, no tienen nada de lo que fue el ambiente natural, y son hasta poco creíbles. Hay un español andando arriba de una llama, está el de la ciudad de Buenos Aires con los españoles comiéndose a los pobres ajusticiados porque habían matado a un caballo, pero es algo que no tiene información. Si queremos tratar de captar un poco cómo era ese Buenos Aires natural, no lo vemos ahí. Tampoco en el famoso cuadro de Carbonero de Garay, con sus españoles creando la ciudad. Me parece una visión muy romántica de este español carbonero que trató de recuperar la indumentaria de la época, pero tampoco se ve nada de naturaleza en esa pintura. Y después hay una pintora francesa que muchos de ustedes conocerán, Leonie Matisse, que hizo algunas representaciones de la primera Buenos Aires, pero no pinta la naturaleza y los paisajes tampoco son creíbles. De manera que a mí se me ocurrió, como para este libro que estoy haciendo, como un comienzo, imaginarme cómo habrá sido ese Buenos Aires, y es ese dibujito que no lo terminé, pero porque estaba haciéndolo justamente en los días en que me llamó Flavia. Ese dibujito, y eso es lo que yo me imagino que puede haber sido, es absolutamente idealizado, no sé, pero inventado. Lógicamente no hay nada de información. Pero traté de representar la barranca con el talar. Creo que todos saben que la barranca del río, en la zona de Plaza de Mayo y todo a lo largo de la barranca, había un talar con especies autóctonas propias de ese ambiente. El tala, el molle, el coronillo, el sombra de toro, el ombú, los algarrobos. Y lógicamente los españoles cuando llegaron empezaron a usar ese bosque como leña, como combustible para material de construcción, y no quedó nada. Tanto es así que hay alguna referencia interesante. Buenos Aires en la segunda fundación con Garay, la fundación es del año 1580. Hay una referencia del año 1590, 10 años después de la fundación, de un vecino que se queja de que están cortando los algarrobos que quedan entre el centro de la ciudad y el riachuelo. De manera que ya 10 años después de la fundación estaban cortando los últimos algarrobos. Hoy para encontrar un algarrobo en la ciudad de Buenos Aires no quedó ni uno. Hay que ir hasta la quinta Pueyrredón, en San Isidro, donde está el famoso algarrobo, abajo del cual se reunieron Pueyrredón y San Martín. De manera que, y hoy por suerte en algunos lugares, como en agronomía, hay un grupo, un COA, Clubes de Observadores de Aves, el COA Carancho, que ha puesto algarrobos en Palermo, de manera que hay un intento de reconstruir en parte ese bosque que hemos perdido completamente. Los pocos talas que se ven hoy, hay algunos lindos en el zoológico, hay algunos en Palermo, hay otros talas interesantes en la barranca del Parque Lezama, en el Parque Lezama, que posiblemente, casi con seguridad, fue donde Mendoza creó Buenos Aires por primera vez. Yo digo que esos talas que hay, que son bastante grandes, deben ser descendientes de los talas que conoció Mendoza en su venida a Buenos Aires. De manera que lo que hice aquí fue esa pintura imaginaria de lo que puede haber sido, lógicamente es totalmente inventada, la Plaza de Mayo. Hice una pequeña capilla, hice sobre el borde de la barranca
están ahí unas personas construyendo la casa para Garay. Garay se fue muy poco tiempo después de la fundación, creo que 3 años después de la fundación, se volvió para Asunción, de donde había venido para fundar Buenos Aires, y en el camino fue muerto por un grupo indígena. De manera que Garay no llegó a conocer el fuerte se hizo después de la muerte de Garay. Inventé una capillita, ahí en donde hoy en teoría estaría la Catedral de Buenos Aires. Y puse un chajá para darle un poco más de... Hice un bosque de ceibo sobre la barranca del río, o más bien cerca de la costa del río. Pero bueno, esto fue entonces una manera de comenzar esta charla con lo que yo imagino que puede haber sido la vegetación originaria de este lugar. Pasamos a la siguiente, entonces. Muy bueno. ¿Pasamos a otra foto? Sí. Lo cierto es que, bueno, todo el mundo lo sabe, la barranca esta barranca, la barranca de la Plaza de Mayo, la barranca de las Barrancas de Belgrano, la barranca del Hospital Militar y de tantos otros lugares, era hasta donde llegaba el río, hasta entrado en 1800. Y esta es una acuarela de un gran pintor, a mí yo le tengo mucha simpatía a este pintor, tengo el libro de él, un inglés que en el año 1817 vino a Buenos Aires, Emerick Essex Vidal, el nombre, y pintó una serie de acuarelas y tiene estos muy interesantes con observaciones sobre la ciudad, sus habitantes y demás. Nos pareció con Lucas, que hicimos la selección con Lucas ayer. Muchas gracias, Lucas, por tu colaboración en todo esto. Decidimos que era interesante poner esta vista desde el río, en donde se ve el fuerte de Buenos Aires, donde yo había hecho la imaginaria casa de Juan de Garay, y donde hoy está la Casa Rosada. Pero acá ya se ve que de la vegetación original no quedó ni un yuyo. Prácticamente todo el bosque fue cortado y talado, pero ya desde los primeros años de la creación de Buenos Aires. Sí. ¿Pasas otra? Un poco más de la historia del río. Bueno, ¿sí? Esta es también una pintura de Emerick Vidal, una de las tantas que él pintó acá en Buenos Aires. Emerick Vidal fue mi primer viajero que leí, y ahí se despierta, digamos, mi afición a lo que es la iconografía, el interés. Y acá está mostrando, digamos, cómo se pescaba en esa época en Buenos Aires. Y se puede ver esa abundancia de peces que había en el Río de la Plata. Le voy a hacer un pequeño paréntesis. El domingo fui a pescar un rato al río, ahí a la costanera, y, o sea, yo veo esta imagen, esa cantidad de pescados que hay ahí, y el domingo yo tiré la caña un par de horas, y la verdad que, o sea, nada. En cambio, en esa época, cuando los pescadores o sea, ingresaban al río, la manera de pescar no era con botes, sino con caballos, que ingresaban al Río de la Plata, con los jinetes arriba del lomo, y con una red. Los caballos ingresaban hasta donde el agua le daba el cuello, como se puede ver en el fondo de la imagen, y los jinetes iban parados, tenían que parar. Luego, cada uno de esos jinetes se abrían, digamos, cada uno de esos caballos se abría uno para cada punta, y luego volvían hacia la costa, arrastrando la red, trayendo gran cantidad de peces, que podemos observar en esta imagen de Emerick Vidal, que los tienen ahí a un costadito. Marcelo, contanos estas especies que se podían sacar en el Río de la Plata, que se obtenían. Bueno, el más evidente en esta imagen es un surubí, ese gran pez gran tamaño que hay en el primer plano, es un surubí, un pez que hoy en el Río de la Plata no existe, lógicamente sí está en el Paraná, a lo largo del Paraná, en donde se lo pesca, y supongo que muchos de ustedes lo habrán comido, es un pez riquísimo. Emerick Vidal dice que era el preferido de los porteños, el grasoso surubí. Es un pez muy rico.
pero no entremos en el tema culinario en este momento. Pero después lo que no se ven demasiado cuáles son las otras especies de peces, pero con certeza hay algún otro. El surubí es una clase de bagre, hay otras especies de bagres, hay sábalos, hay bogas, y posiblemente también algún dorado. Cada tanto aparecen dorados en el Río de la Plata, aun cuando ya son rarísimos. Y esta Luego es los otra... pescadores llegaban hasta el mercado, que es otra de las imágenes de Emeric Vidal, que él pinta, digamos, de lo que es Buenos Aires. Podemos ver lo que es la actual Plaza de Mayo dividida por la Recoba, que dividía la plaza en dos plazas. Del lado del mercado, donde se encuentra toda esta gente, era la Plaza 25 de Mayo, y del otro lado era la Plaza de la Victoria. En este lugar se concentraban los mercaderes, los pescadores que llegaban con sus carros, como pudimos ver en la imagen anterior, carniceros, vendedores de aves, y también se vendían huevos y otras mercaderías. Le voy a preguntar de vuelta a Marcelo, o sea, porque acá en esta imagen podemos ver el surubí ese que de los pescadores, y también podemos ver de la mano derecha a esta mujer que lleva un peludo, y también a los mercaderes vendiendo perdices. ¿Cuál era la cercanía de estos animales en esa época en Buenos Aires? Que hoy los encontramos muy lejos. Bueno, no sabemos exactamente de dónde iba este chico, el negro, a buscar perdices, pero varios de los viajeros que estuvieron en Buenos Aires en la primera década, en la primera mitad del siglo XIX, cuentan cómo los chicos salían a caballo con un lacito, un palo largo, una caña, que terminaba en un pequeño lacito, seguramente de crin de caballo, y que giraban con el caballo alrededor de la perdiz, que quedaba echada, y con el lacito la agarraban del cuello, pegaban un tirón y la capturaban. Las perdices en esa época eran tan comunes que evidentemente sería muy fácil atraparlas. Hoy las perdices se han vuelto más ariscas. Pero esto no puede haber sido lejos de Buenos Aires, por lo menos a distancia de una galopada, diría yo. De manera que en los alrededores de Plaza de Mayo todavía había perdices. Y esto es un dato muy interesante: cuando se funda el Jardín Zoológico, en la época del gobierno de Sarmiento, Holmberg, que es uno de los primeros directores, o el primer director del zoológico, comenta que en el zoológico había perdices. Así que hasta 1870, más o menos, en Palermo todavía quedaban perdices. Hoy, para encontrar una perdiz, tendríamos que irnos a San Miguel de Monte, o no sé, hacer por lo menos 100 kilómetros. Y lo que decía Lucas recién, la mujer que está a la derecha, con ese vestido rayado tan lindo, está llevando un peludo, que también, evidentemente, salían a peludear en los alrededores de la ciudad. La ciudad era, no sé dónde sería eso, pero en lo que hoy es Palermo, o aún más cerca. De manera que esto es interesante, no desde el punto de vista botánico, que es el tema más importante de hoy, pero si estaban estas especies, es que todavía el pastizal, ya no estamos hablando del bosque de barranca que mencionábamos recién, sino todavía el pastizal estaba en los alrededores de Buenos Aires con todas estas especies. Lógicamente, especies mayores como el ñandú o como el venado deben haber sido boleados y tiroteados desde mucho antes, y no creo que estuvieran tan cerca de la ciudad. Sí, pasamos a lo siguiente, ¿no? Este es otro cuadro muy típico, muchos de ustedes lo conocerán, y muy simpático, es de Prilidiano Pueyrredón. Prilidiano Pueyrredón, el hijo del Pueyrredón que comentábamos recién, que se reunió con San Martín. Y Prilidiano Pueyrredón tenía su estudio en lo que hoy es el Museo Pueyrredón. Y este cuadro es en las barrancas de Belgrano. Muestra también la antigua barranca, y ahí sí quedan un par de ombúes. El ombú, evidentemente, de los árboles de la barranca, el que mencionábamos recién, el tala es el más importante, pero son varias las especies. El ombú era el árbol que no servía para leña. El ombú, todos lo saben, es un tejido, un tronco esponjoso, que no sirve ni para quemar ni para construcción. De manera que eso lo salvó
de la destrucción. De hecho, por ejemplo, en Parque Lezama hay ombúes lindísimos. Yo creo que los ombúes deben tener años y han permanecido porque no han tenido un valor maderero. Entonces, en las pinturas que uno encuentra, ya en el caso del siglo XIX, lo que se ve generalmente son ombúes, porque el ombú no tenía un valor maderero. Y además el ombú era un árbol generoso porque daba sombra, y entonces inclusive se lo plantaban. El ombú es del borde de barranca, no es un árbol de la pampa. No sé, muchos deben conocer esa famosa poesía que dice la pampa tiene el ombú. Sí, totalmente, claro. Toda comarca en la tierra tiene un rasgo prominente, el ombú su sol ardiente, y sigue. Y dice, la pampa tiene el ombú, pero en realidad la pampa no tiene el ombú es de la barranca del río. Y después sigue, sí, hacia el norte, y está en la selva misionera, donde crece, no como este que vemos en esta imagen, sino crece alto y flaco para desarrollar la copa arriba, porque tiene que competir con los otros árboles de selva. Así que el ombú es un árbol que también está en la selva, pero con una forma totalmente distinta a la que conocemos de los ombúes porteños. Pero bueno, este cuadro es las barrancas de Belgrano, y se ve acá el bajo donde estamos, el bajo Belgrano, que el río llegaba hasta ahí, prácticamente. Esta es ya la zona de inundación del río. Estuvimos con Flavia hace unos años cavando las barrancas de Belgrano. ¿No, Flavia? Sí, en un paisaje ya totalmente diferente. Nada que ver. Hoy ya, bueno, creo que las barrancas del Belgrano fueron diseñadas por Taís. Lógicamente trajo una cantidad de árboles del noroeste y de otros lugares. En las barrancas del Belgrano yo recuerdo hace muchos años que habían encontrado una defensa de mastodonte, ¿puede ser? Pero hace muchísimos años. Puede ser, sí, pero hace mucho. Sí. Sí. Yo era chico. Un dato curioso es una crónica que deja plasmado William McCann en su libro Viaje a caballo por las provincias, que él habla de los montes de duraznos, de la cantidad de durazneros que había. Él cuando va él viaja hacia la zona sur, cuando va llegando a Quilmes, se asombra la cantidad de montes de duraznos que había, que además, digamos, de brindar la fruta, él cuenta que se usaba la madera como leña. En ese momento. Y cuando tenían muy cerca el delta, pero bueno, no se producía ningún tipo, digamos, de industria maderera. Y habla de la cantidad de montes que veía y que le parecía, digamos, como interesante que se use esa madera para leña, ¿no? Que hoy durazneros en Buenos Aires, no sé, en los contextos del siglo XVII, demasiado como antes, pero en esa época los viajeros hay varios que nombran la cantidad de montes que había. Sí, en los contextos del siglo XVII que excavamos ahí en Casa Lepage, lo único que pudimos recuperar en cuanto a restos arqueobotánicos fueron justamente carozos de durazno, que se preservaron por estar carbonizados. Y encontramos algunos, 2 o 3 de durazno. Después ya posteriormente, en los contextos del siglo XIX, en algunos pudimos recuperar semillas de uva, sobre todo. Se ve que en algún momento la casa habrá tenido un patio con parral, y por supuesto curvitáceas también, ¿no? Calabazas y demás. Pero el durazno sí, y sé que no es el único de los sitios. Se ve que hubo un aprovechamiento de estos durazneros desde tiempos muy, muy tempranos. Sí, de todas maneras el durazno fue traído de Europa, no Sí, es una de las sí. autóctonas, pero debe haber sido traído. Es parte de las que se usaban un poco como plantas ornamentales y otro poco como para consumo en los jardines, ¿no? Ya. Jardines y huertas. Ahora estamos volviendo a las huertas. Ojalá, no sé, ojalá dure esta moda, esta tendencia que hay de volver a las huertas. Bueno, yo estoy haciendo mi huerta en la terraza de casa. Claro. Yo tengo una en Claro. el balcón chiquitita también. Yo tengo en el jardín de adelante un poquito, mi pedacito de verde. Bien. Bueno, acá estamos observando otra pintura de Prilidiano Porredón, los Altos de San Isidro, ya digamos un poco más lejos que el casco de la ciudad.
donde también se puede observar, digamos, a la izquierda, en un tamaño muy enorme, bastante grande, el otro ombú, como estaba recién contando Marcelo, de esos árboles, digamos, que son grandes y no muy lejos, digamos, de lo que es el río, ¿no? Porque o sea, ya ahí tenemos el camino con la carreta que está subiendo la barranca y no muy lejos está el río de la Plata. Bueno, en varias de las pinturas de Priliano Porredón aparecen los ombúes. Incluso gente abajo del árbol tomando sombra o haciendo alguna actividad, o tocando la guitarra, etc. ¿No? Y también, bueno, se puede ver ahí ganado. La campiña, como le decían los ingleses, los viajeros a los alrededores de Buenos Aires. Y ahí en el camino, a la derecha del ombú, lo que se ve es un ágave, que no es una planta nativa tampoco. Bueno, el ombú sí, pero el ágave no es nativo. Es una planta mexicana, creo, pero que debe haber sido traída también en tiempos tempranos a la región y se ve que prosperó muy bien. Y en varios cuadros de época del siglo XIX se ven ágaves. Así que se ve que es una planta que prosperó acá y que la tendría como planta ornamental. Ujú. Y este cuadro es de un tal Sívori, no el famoso pintor Eduardo Sívori, sino otro Sívori. Es la Quinta de Rosas en Palermo. Rosas hizo su quinta en un lugar que ahora vamos a ver, Raúl y Flavio van a hablar más de los rellenos en Costanera Sur y cómo se creó un ambiente nuevo, pero este ambiente de la Quinta de Rosas evidentemente era una zona muy baja de inundaciones, con la clara influencia del río, pero bueno, Rosas la colonizó, la forestó, lo que se ven pareciera que son sauces, hizo una especie de laguna artificial. Ahí a la derecha se ven dos aves, que no sé qué aves son, podrían llegar a ser flamencos o garzas, o cigüeñas, no me queda claro, traté de encontrar, de determinarlas y no pude. Pero nos pareció con Lucas interesante poner esta pintura porque, bueno, muestra esto de cómo ya en los tiempos de Rosas se empezaron a ganar tierras al río, ocupando, forestando, y lugares que eran zonas de bañados o zonas directamente del agua del río fueron poco a poco colonizadas. Y esto muestra que este proceso es un proceso que empieza ya por lo menos desde el siglo XIX. Un proceso que además facilita el río Paraná con el aporte de sedimentos y con el crecimiento, el avance del delta. Porque uno va al Uruguay, del Uruguay la costa, vieron que es rocosa, los que han estado en Uruguay. Del lado de Buenos Aires es una costa de aporte de sedimentos permanentes. Entonces, el hombre ha, de alguna manera, fomentado eso, y es por eso que se han ganado tantas tierras al río, todo lo que es Puerto Madero, y ya Flavia nos va a contar un poco más de eso, pero esto, por lo que vemos acá, ya en la época de Rosas, ese ganar tierras al río había comenzado. Y esto para completar con las imágenes del siglo XIX. Creo, Lucas, esto es de Pellegrini, ¿no? De Carlos Pellegrini, sí, es del año 1832. Es un cuadro de Pellegrini del Riachuelo. No sé si querés contar algo vos, Lucas, de este cuadro. Bueno, el cuadro se llama La Maestranza, digamos, él está representando acá el lugar donde se reparaban y se refaccionaban los barcos, las naves que entraban, digamos, al Riachuelo para ser reparadas, ¿no? Podemos ver todo el movimiento ahí con los hombres trabajando, con la madera, y creo que veo un Riachuelo mucho más limpio que el de ahora, ¿no? Totalmente diferente, incluso se ven al fondo, allá al fondo se ven unas arboladas, y un agua que tiene todavía un color, digamos, está con un color celestino, ¿no? Totalmente diferente al color que vemos ahora en el Riachuelo.
¿Qué opinás, Marcelo? No, sí, ayer cuando hablábamos con Lucas, antes de ayer, de qué pinturas poner, dijimos, bueno, sería interesante una del Riachuelo para mostrar lo que ha sido la transformación de Buenos Aires. El Riachuelo, que puede ser uno de los lugares más lindos de Buenos Aires, la costa del río, y que hoy está totalmente contaminada. Por más que el gobierno de la ciudad en los últimos años está haciendo un esfuerzo por tratar de recuperar eso, pero bueno, pasarán años antes de que se logre, porque además viene toda la contaminación de las fábricas arriba, que no terminan de solucionarse. Les cuento una cosita pequeña. Cuando hice la travesía remando hasta la costa, entré al puerto por Dársena Norte y salí por la Boca Riachuelo. Y realmente la última parte es muy desagradable porque está muy contaminado el río, está muy contaminado. O sea, la desembocadura no es totalmente negra, pero ya se nota el agua como más pesada, el olor que hay. Y es, la verdad, que muy penoso que un río esté así contaminado y que desemboca en el Río de la Plata y lo siga contaminando. Ahora, de todas maneras, la naturaleza es increíble, y esto tiene que ver con lo que contaba Flavia, cómo la naturaleza trata de volver siempre. El año pasado hicimos una navegación por el río con Raúl, con Raúl que está aquí, ahora van a escucharlo, somos muy amigos desde hace años, hemos trabajado juntos en parques, estamos juntos en Aves Argentinas, y el año pasado nos invitaron a hacer una navegación por el riachuelo, y es notable porque en esa navegación vimos tortugas acuáticas, vimos nutrias, el coipo, ¿no? el roedor, vimos garzas pescando, de manera que a pesar de todo se ve que hay peces y hay garzas y hay algunos animales que logran sobrevivir en ese lugar contaminado. Interesante. Sí, yo creo que se nos va a terminar el tiempo, ¿no? Pero muy rápidamente volvamos al bosque, dos para atrás. Creo que alguna más para atrás. Una más. No, una más ya tenemos pintura, acá. No, solamente unas imágenes muy rápidas de lo que tiene que haber sido, hablábamos del bosque de Tala de la Barranca, el talar de la Barranca. Entonces estas son fotos que lógicamente no son sacadas en Buenos Aires, son en la ciudad de Buenos Aires, son de Magdalena o son del campo del Parque Nacional, el Campos del Tuyú, donde todavía existen talares, existen talares porque está conservado. Y esto da una idea, esa foto del medio da una idea del talar y su continuación con el pastizal. Ahí a la izquierda del medio es un bosque, un tala, y después hay especies como el coronillo, la imagen de la derecha, un ombú, un espinillo, y arriba hay una foto del espinillo en flor, es un árbol hermosísimo. En Palermo había un espinillo, el año pasado fui a verlo y se secó, un espinillo que lo llaman el árbol del perdón. Está justo frente al zoológico, al lado de la estatua de Sarmiento hecha por Rodin. Ahí pusieron a Sarmiento en lo que fue la Quinta de Rosas, estas cosas medio... y ahí había un espinillo que ahora se secó, y lo llamaban el árbol del perdón, porque en ese espinillo se juntaban Manuelita con el Tatita, como le decía a su padre, para interceder por gente que tenía prisioneras rosas para liberarlos o para no ajusticiarlos. Es un árbol lindísimo y muy común en Buenos Aires, pero que también sufrió los embates de la civilización. Sí, pasemos a las siguientes y creo que nos va a dar lugar, me parece, Flavia, para contar. Marcelo me envió algunas imágenes y me dice selecciona algunas, y la verdad es que no pude, así que yo las paso rápidamente, pero las puse todas porque realmente me parecen bellísimas. Así que Marcelo, vos deteneme cuando quieras mencionar algo sobre alguna en particular. Lo que pretendía con estas fotos, pero las pasaremos por alto porque me doy cuenta que ya nos pasamos de los tiempos, era mostrar la inmensa diversidad de flores que hay en el monte de Talas.
son fotos sacadas, algunas en Costanera Sur, muchas de ellas en Costanera Sur y otras en otras de mis recorridas por distintos lugares. Pero son todas especies de plantas nativas, increíblemente llamativas y coloridas. Y puse algunas también de fauna vinculada a las plantas. En este caso, por ejemplo, hay un par de cotorras, esto es en casa. Yo hace muchos años planté una palmera pindó en el fondo de casa, y todos los años cuando la palmera está fructificando aparecen, acá hay 2 especies de cotorras que no son cotorras autóctonas de esta región, son de mucho más al norte, de Misiones. Una catita chirirí, que es esa de ala amarilla que está arriba, y una chiripepé, que es otra, la cotorrita de abajo. Y todos los años cuando fructifica mi pindó vienen las cotorras a comer los frutos. Estas y la cotorra común. En Buenos Aires está lleno de loros, de especies diferentes de loros que han colonizado Buenos Aires en los últimos años, gracias a que Buenos Aires, por todo esto que hablábamos, Buenos Aires fue cambiando, aparecieron más especies de árboles, lugares nuevos donde hacer nidos, todas las cotorras, salvo la cotorra común, hacen nidos en huecos en los árboles, de manera que se les ofrecieron, tienen más comida, porque hay árboles que tienen frutos a lo largo del año, de manera que... Y debo decir que rompen las bolsas de basura y comen también ahí. La cotorra común rompe las bolsas de basura, sí. Estuve haciendo un dibujo de eso el otro día, mira. Sí. Acá las tengo todo el tiempo, yo las adoro, así que no las saco, pero Flavia, todo el tiempo. si me permitís un segundito, si quieren ver un reducto de Bosque de Tala, pueden visitar un lugar que se llama Reserva Estancia Pearson, es cerca de Magdalena. Ayer hablamos con Marcelo, porque yo le contaba que había pasado remando por la costa de la estancia y otra vez la fui a visitar en auto. Y es un lugar maravilloso con respecto a lo que es la naturaleza y la fauna. Y bueno, y hay un camino, que es como el camino de los Talas, que se puede ver esos árboles que todavía se conservan. Y Marcelo me contó que trabajó un año ahí, y es muy interesante y muy lindo el lugar para visitar y para poder pasar el día. Además de que se puede ver también, se puede llegar hasta la costa del río y ver toda, digamos, la vegetación ribereña. Sí, yo le decía Marcelo a Lucas, está... conozco muy bien ese lugar porque durante un año todavía vivía Pearson, y Pearson me contrató para hacer un estudio de la factibilidad de hacer la reserva y habilitarla para el público. Así que la caminé toda y estuve durante un año, no viviendo ahí, pero iba por 4 o 5 días, después volvía. Así que la conozco muy bien y como dice Lucas, es un lugar lindísimo para ir, para ver aves, para ver plantas. El monte del Talar se conserva con todas las especies. Está el coronillo, que es la planta alimenticia de la maravillosa mariposa bandera argentina, una mariposa lindísima, que era muy común en Buenos Aires y que desapareció porque desaparecieron los coronillos. Así que sí, como coincido con Lucas, es una buena recomendación ir al Talar de la Estancia del Destino, de la Reserva Elsa Yo de Pearson, para conocer este ambiente que tuvimos en Buenos Aires. Muy bueno. Marcelo, esto que vemos que es una obra tuya, ¿es un celestino? Este es un celestino comiendo un fruto de mburucuyá, porque el mburucuyá es una de las plantas así típicas de acá, de la costa de Buenos Aires y de gran parte del norte del país. Por Y suerte, para este libro que comenté que estoy haciendo, bueno, uno de los temas en el conurbano todavía la encontramos en muchas estaciones de tren. Sí, es una planta que crece espontáneamente, justamente por esto que está dibujado acá. Los pájaros la comen, se comen la semilla, que es una semilla medio carnosita, e inclusive, no sé si alguno de ustedes ha probado, se puede comer. Me encanta, a mí me encanta. Sí. Y después los pajaritos, entonces después de comerla, la siembran entonces aparecen de manera espontánea los mburucuyás en distintos lugares. Y el mburucuyá tiene una cantidad de especies de fauna asociada. El tema de la polinización del mburucuyá es increíble. Creo que en la siguiente lámina de ilustración, sí, acá hay una flor de mburucuyá. Al mburucuyá lo llaman la flor de la pasión, porque ya los primeros españoles vieron en esta flor la corona de espinas de Cristo, los martillos con que lo clavaron en la cruz, y lo de arriba, la parte femenina de la flor, son los clavos
con que lo crucificaron a Cristo. De manera que los españoles desde el primer momento lo llamaron la flor de la pasión o la pasionaria. Pero el nombre guaraní, que a mí me gusta más, es el nombre, es el Burucuyá. No sé la pronunciación guaraní, yo no sé guaraní. Pero es muy interesante porque una cantidad de especies de insectos, abejorros, abejas y demás, vienen a buscar el néctar del Mburucuyá en la parte central, que además está como señalado. El Mburucuyá con su diseño le está mostrando a los insectos cuál es el camino para llegar hasta el centro. Y entonces cuando el abejorro o la abeja o el insecto que sea llega al centro de la flor, los estambres que están rodeando, son 5 estambres alrededor del eje central, llenan de polen al insecto en sus pelos. Y entonces cuando el abejorro o el insecto vuela a otra flor, en otro momento de la flor la parte femenina baja, de manera que se hace la fecundación cruzada. Y el abejorro le lleva el polen de una flor a otra para hacer el intercambio genético. Así que, bueno, en la terraza de biodiversidad que tenemos en Lepage, arriba, están estas flores. Así que esperamos que muy pronto puedan ver todo esto que acabas de contar ahí en vivo. Y ahí Tonga tiene que hacer un trago con Mburucuyá porque realmente es muy rico. Claro, ahí completamos todo. Y completamos. Acá, en el chat nos cuenta Raúl, nuestro Zoom trainer, dice que en Venezuela se conoce como parchita. ¿Parchita? Sí. Hay una acá es una pregunta del público de Daniel Frías, dice si en la reserva costanera, en la reserva de la Costanera Sur hay talas. Pregunta eso. Han puesto talas, no sé si hay espontáneas, pero han plantado talas, sí. Hay una parte más alta en donde yo he visto talas, no conozco en otra parte, pero hay una parte que es más alta en donde han sembrado, han puesto ya talas. Pero para ver talas, un buen lugar es Palermo. En Palermo hay unos muy lindos y adentro del zoológico, bueno, que ahora se llama, no se llama más zoológico, no me acuerdo el nombre, ahí hay... Ecoparque. El ecoparque, ahí hay unos talas grandes, lindos, muy lindos. Pero en Palermo hay algunos especialmente llamativos. Y es notable porque donde están los talas, uno encuentra pajaritos que no están en otra parte. El tala les ofrece lugares para nido, les ofrece comida, esos frutitos del tala, de manera que es increíble que pajaritos que no están en otros lugares de Buenos Aires, uno va a un lugar donde hay talas y aparecen. Esto de que la fauna y la flora están muy asociadas, de manera que si uno saca la flora, muchas especies de fauna ya no tienen la forma de sobrevivir. Y volviendo al Mburucuyá, por ejemplo, hay una mariposa que muchos de ustedes deben conocer, que es la mariposa de los espejitos. Recién hace un rato pasó la foto de la mariposa de los espejitos. Es una mariposa específica del Mburucuyá. Esa mariposa pone los huevos en las hojas del Mburucuyá y las larvas que nacen se alimentan de las hojas del Mburucuyá. O sea, hay muchísimas relaciones. Y recién contaba la del coronillo. La mariposa bandera argentina se alimenta de las hojas del coronillo. De manera que cuando desaparece una planta, desaparecen muchas otras cosas junto con la planta. Claro. Todo esto tiene que ver con que, y vos lo comentaste, Flavia, que se está volviendo y cada vez hay más gente poniendo plantas nativas y tratando de recuperar un poco ese paisaje o esa vegetación tan linda que hemos perdido. Ojalá así sea y continúe y no sea una moda pasajera ni un efecto colateral beneficioso del aislamiento, ¿no? Ojalá que siga. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Igual seguimos charlando con vos. Yo lo que quería era llevarlo ya a más centrado el siglo XIX y principios del XX, a un paseo por la Alameda de la mano de varios cronistas. La Alameda, saben, ese paisaje, ese paseo, en lo que luego fue el Paseo de Julio, un paseo que ya la Alameda es de época virreinal, ¿no? En lo que luego fue el Paseo de Julio y hoy es Leandro Alem. Y los quiero llevar de la mano de cronistas que cuentan versiones bastante distintas de lo que era este Paseo de la Alameda, este bajo porteño, a lo largo de todo el siglo XIX. Para empezar les quiero leer un fragmentito
de Arsène Isabelle, ¿sí? Un viajero francés que nos visita hacia 1830. Y hace una linda descripción también de los jardines de Buenos Aires, que la voy a pasar por alto esta vez, pero se las recomiendo si quieren, si pueden acceder al libro, que calculo que sí, es Viaje a la Argentina, Uruguay y Brasil. Está Muy lindo libro. en esta colección de Memoria Argentina de MC, es uno de los números, sí. Bueno, y él describe la Alameda de la siguiente manera. La Alameda, en donde desembarqué, en donde todos quienes han visitado el país han desembarcado como yo, es el lugar de cita del mundo bien, de noche en verano, y por las tardes todos los días de fiesta de cualquier estación. La Alameda propiamente dicha no es muy extensa, solo ocupaba una cuadra a mi llegada, luego aumentó el doble. Este paseo se prolonga en un camino que llega muy lejos y que bordea la costa poco elevada de la ciudad, es el llamado Bajo. Este lugar es uno de los más agradables por su frescura, por la pureza del aire que se respira y por la variedad de objetos que componen su perspectiva, porque se está frente a la rada, siempre cubierta por navíos empavesados. El lugar de desembarco está lleno de chalupas, de largas y veloces piraguas llamadas balleneras, y de numerosas carretas del país con sus grotescos conductores. El ancho espacio que separa el camino de las aguas del río está lleno de un pasto siempre verde. La pequeña ribera escarpada que forma la costa está llena de casitas, canteros o jardines. El sud está cerrado por un horizonte lejano que deja descansar la vista sobre los macizos de sauces de la Boca. Bueno, una descripción bastante bucólica, bastante romántica de lo que es este paseo. Siguiendo un poquito ese tenor, pero ya con una descripción más de la vida social, es la crónica de Octavio Batola, también en la misma colección. Esta vez de 1908, el recuento que él hace de tiempos anteriores, ¿no? Y dice que en la estación de la canícula, cuando el sol abrasaba, había otro paseo más preferido aún que el de Palermo, ¿no? Que era la ribera, o el Bajo, como todos le llamaban. Allí, al caer la tarde, solían verse como alegre caravana dispersa las familias porteñas, incluso las de más copete, quienes no desdeñaban de partir en plática familiar, sentadas sobre el verde, con las negras o morenas que a uno y otro lado del fuerte, en invierno como en verano, se ocupaban menos del lavado de sus ropas que de las ajenas. El Bajo, en la época a la que hacemos referencia, carecía de los sausales que más tarde el buen señor don Cayetano Cazón, antiguo jefe de policía, hiciera plantar con los presos, en lugar de tenerlos haraganeando en malsanos y oscuros calabozos. Tampoco se había empezado a construir el murallón en lo que después se llamó Paseo de Julio. La descripción es más extensa, hace referencia también bueno, esperen, se las leo rapidito. Al pie de la barranca, cuyas laderas irregulares bordean toda la costa, prolongándose más allá de Punta Chica, se hallaba la Alameda, aquel paseo público de tiempo virreinal que desde los primeros años resultara pequeño para contener la concurrencia que asistía a él, principalmente en las calurosas tardes de verano. Establecida por el virrey Bertis, había hecho nivelar como 200 metros de terreno en la parte norte de la fortaleza, frente al río, hasta la esquina hoy de Cangallo. Fíjense ya las modificaciones, ¿no? En ella se plantaron 2 hileras de ombúes que poco o nada prosperaron, pero que fueron sin duda en cambio confidentes de suaves conversaciones, y quizás de más de una declaración hecha a destiempo. Sus añosos troncos recibieron los nombres de algún desengañado, como Pastor Cristótomo, enamorado de Marcela. Unos pocos bancos o asientos de ladrillo, que denominaban pollitos, completaban la escasa ornamentación de la Alameda, a cuya sombra solían pasearse diariamente las más lindas porteñas de entonces, ataviadas de blanco y adornadas con flores, alternando entre ancianos jefes de familia y respetables miembros del clero, que también acostumbraban reunirse allí a refrescarse con las brisas del Plata. Bueno, 2 descripciones de una vida social bastante disipada y relajada en la Alameda. Vamos a ver una descripción totalmente crítica en relación con la naturaleza y con la naturaleza de la Alameda, que es la que hace José Antonio Wilde en Buenos Aires desde 70 años atrás. Él dice lo siguiente: lo que se denominaba el Bajo era un trayecto desaseado, cubierto de cascajo, arena y cuanto deseaba dejaba el río en su receso, viéndose con frecuencia gran cantidad de pescados que los pescadores abandonaban por inútiles, muchas veces en estado de putrefacción, siendo también el depósito de basuras y caballos muertos que a la cincha arrastraban de las calles a la ciudad.
Veíase desde el río un cordón de casas de pobre apariencia, bajas, casi todas iguales en su construcción, y que daban al pueblo un aspecto lóbrego y poco agradable, monotonía interrumpida solo por la belleza y arrogancia de las torres de sus iglesias, y lo pintoresco de las barrancas del Retiro, la Recoleta, etc. La Alameda, que ocupaba una parte de lo que hoy se denomina Paseo de Julio, tendría escasamente 200 varas de extensión, una fila de ombúes, que jamás prosperaron, y unos pocos bancos o asientos de ladrillo completaban el paseo público, al que concurría un limitado número de familias en los días de fiesta. Más constantes eran algunos señores ancianos, como los señores Jaime Llavallol, Domingo Navarro, su inseparable amigo Miguel Villodas, Vicente Casares, Miguel Martínez Nieto y otros que se reunían allí las más de las tardes. Tal vez no sería muy frecuentado este paseo, debido a que muy a menudo ocurrían peleas entre la plebe y los marineros extranjeros, que no faltaban en el Bajo y en las pulperías inmediatas al muelle, y entre quienes existía un marcado antagonismo. Y él dice lo siguiente, además, miren qué interesante en cuanto a cómo va cambiando la visión de la naturaleza y el avance de la ciudad. Podemos jactarnos de poseer la mejor rada natural del mundo, y a la vez debemos confesar ingenuamente que hemos tenido la especial habilidad de conservarla hasta la fecha casi en el mismo estado en que la providencia nos la concedió. La ciudad debía extenderse al este, ganando gradualmente sobre el río y desalojándolo hasta cierto punto. Los gobiernos que se han sucedido o no han podido o no han querido hacerlo, y una mezquindad incomprensible en nuestra proverbial liberalidad, un apego ridículo y altamente perjudicial que se ha tenido siempre a los terrenos de propiedad pública, por improductivos que hayan sido, a más de cierta desidia que nos es peculiar, fueron sin duda la causa de no ceder a empresas particulares, que se ofrecían a construir terraplenes y levantar sobre ellos edificios, y especialmente grandes almacenes. Bueno, Wilde no vio Puerto Madero, ¿no? Que todavía no se había construido. Siguiendo un poquito con toda esta geografía, les quiero leer las notas de viaje de Georges Clemenceau. Georges Clemenceau, en 1910, dice: nada he dicho todavía de las bellezas de la ciudad. Es de sentir que no pueda contarse al mar entre las atracciones de Buenos Aires. Una ribera sin relieve no se presta a las disposiciones de la decoración. Él ya la ve sin relieve a la ribera. Vegetación mediana, un agua de un ocre sucio que no es decididamente ni rojo ni amarillo. Nada se encuentra allí para la recreación de la vista. De aquí que yo no haya visto el mar en Buenos Aires más que 2 veces, a la llegada y a la salida. Cuando se presentan los calores del verano, toda la población movilizable se va a Mar del Plata, el Tugubil de Buenos Aires, encantador conjunto de quintas floridas alrededor de una playa de océano. Bueno, ven cómo a medida que fue avanzando el siglo y hasta primera década del siglo XX, vemos la visión de distintos viajeros describiendo el lugar en el que, bueno, ya para los primeros años del siglo XX se asienta lo que conocemos como este paseo de la Costanera Sur, y del que también nos va a estar hablando Raúl. Rápidamente les cuento que el balneario de la Costanera empieza a construirse en 1917, se inaugura un año después, tiene todo un estilo muy, muy afrancesado en cuanto a su mobiliario urbano, sus faroles, ¿no? Su pérgola. De noche la gente, de día la poblaba todo tipo de gente a principios de siglo, ¿no? Era para los que no podían ir a Mar del Plata, mientras que de noche las confiterías ya eran para una clientela un poquito más selecta. Es el caso, por ejemplo, de la Múnich y de tantas otras que eran todas obra del arquitecto húngaro André Kalnay. También estaba el Parque Genovés, bueno, ven los baños en el río durante toda la primera mitad del siglo XX. El Parque Genovés, que era ese parque de diversiones, las escalinatas que daban directamente al río, y el Espigón Plus Ultra, ¿no? en homenaje al hidroavión que había cumplido la travesía entre Madrid y Buenos Aires, y del que también nos va a estar hablando Raúl, al que presento a continuación, para tener una idea un poquito más detallada de lo que es el proceso de construcción de este paisaje costero de principios de siglo. Les recomiendo este video que pueden encontrar en YouTube, de Memorias Urbanas, de Memoria Visual de Buenos Aires, con toda la superposición de imágenes que ellos suelen hacer entre la iconografía y
y las vistas actuales. Pero ahora sí le voy a dar la palabra a Raúl Chiesa, quien se desempeña desde 1992 en distintos cargos, se fue desempeñando en la Administración de Parques Nacionales, fue coordinador de los safaris conservacionistas de la Fundación Vida Silvestre, asesor del concejal José María García Arecha, fue quien propició la creación misma del Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica Costanera Sur. Fue el primer director de ella. Es socio vitalicio de Aves Argentinas y vocal de su comisión directiva, y es miembro del Club de Observadores de Aves de Palermo, del cual nos hablaba Marcelo. Bienvenido, Raúl, y muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación, un gusto compartir estas charlas. La verdad que después de lo que hicieron ustedes, yo voy a pasar un papelón, pero voy a hacer lo posible. Pero claro que no, y vos vas a compartir tu pantalla, ¿verdad, Raúl? Sí. Bien. Y así... Voy a dejar de compartir yo, así podés compartir vos. Perfecto. Ahí vamos. Les prometimos que hoy había mucho y muy bello y muy cargado, y todavía nos queda compartir las fotos también de Karina. La verdad que un lujo lo de hoy también. Gracias a nuestros invitados. Muy bien, Raúl, contanos un poquito. Bueno, ya hablaron extraordinariamente bien Marcelo y Lucas sobre lo que significó la creación y el desarrollo de la ciudad de Buenos Aires respecto a su naturaleza original, que perdimos por completo. Fue muy interesante y muy ilustrativo, y las ilustraciones propias de Marcelo y de la pictografía lo revela muy lindo, sobre todo en la parte del alto, del pastizal y el talar. Yo me voy a referir más específicamente a lo que perdimos en materia de la porción costera de lo que es la actual ciudad de Buenos Aires, y cómo la recuperamos. Así que trataré de ser ágil para no aburrirlos y no pasarnos con el tiempo. Básicamente arrancamos con este primer paso dado por Juan de Garay, que es el que ya habló Marcelo, y esa imagen que es el primer loteo de la ciudad de Buenos Aires, que él repartió para él, para sí mismo, para su esposa, para sus acompañantes. Y ese loteo fue el paso inicial de esto que vemos hoy, un monstruo en el que vivimos y trabajamos casi 15 millones de habitantes, que ya es indistinguible el límite de la ciudad de Buenos Aires, que es meramente convencional, pero hay un límite que es permanente y que negamos y nos ponemos de espaldas a él todo el tiempo, que es nuestro Río de la Plata. A partir de ese proceso, desde Garay en adelante, lógicamente se tuvieron que desarrollar todas las necesidades de una ciudad, desde la vivienda para los habitantes, de la infraestructura que fue creciendo. Yo me voy a referir un poquitito a aquella que se desarrolló sobre la zona de bajos, que tiene que ver mucho con prestación de servicio, necesidades de infraestructura, pero también con otros usos, y que derivó, por supuesto, en la completa extinción del paisaje original ribereño de la ciudad. El más importante de ellos, como nacido como tal, el puerto y su evolución a lo largo de las décadas, ubicado básicamente más o menos en el centro de lo que es la porción ribereña de la ciudad, el aeropuerto más adelante, y la costanera norte, como su nombre lo dice, ubicado más bien en la costa ribereña, no original, porque eso es producto de un relleno de la ciudad, y nos vamos a la costanera sur. Creo que compartimos dos fotos de casualidad, no lo tenemos arreglado, el balneario de Costanera Sur, y lo menciono especialmente porque el balneario de Costanera Sur, inaugurado aproximadamente en la segunda década del siglo XX, si no me equivoco, lo inauguró el presidente Irigoyen, con ese espigón que ya mencionaste, con ese mascarón de proa. ¿Se ve mi cursor? Sí, se ve perfecto. El cursor está señalando el mascarón de prosa, que es esa victoria alada que recuerda el amerizaje, o no sé cómo se diría, el riosaje del Hidroavión Plus Ultra, que recomiendo ir a verlo cuando termine esta pandemia
al Museo de Luján, pero además lo menciono especialmente, no solo porque ahí es donde recuperamos lo que perdimos, sino que además lo menciono porque fue el único desarrollo vinculado con el río que no solo le brindó al público la mirada al río, sino su uso dentro del río. Era el balneario popular que persistió hasta los años 60, 70, pero que fue perdiendo, por supuesto, empuje, no solo por la contaminación del río, sino que antes, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la zona portuaria empezó a tener ciertas restricciones en materia de seguridad, se fue dificultando el acceso, ya hablamos de la contaminación, el balneario fue perdiendo el uso habitual y se fue degradando hasta que llegamos a mediados de los 70, donde surge un, para mí, faraónico y delirante proyecto de construir una vez más, otra vez sobre el río, una ciudad satélite donde trasladar toda la administración pública nacional, municipal. Recuerden que en esa época el municipio dependía del gobierno nacional, inclusive hasta el regimiento de granaderos a caballo. Ese relleno, que debía hacerse para construir esa ciudad satélite, se comenzó en el año 78 y persistió hasta el año 84, 85, ya en forma no tan direccionada a ese proyecto que se había caído por sí mismo, porque además había estudios que decían que no iban a resistir el piso original del río para un exceso de infraestructura, pero en definitiva tuvo también un repunte con la disposición de los escombros, producto de las demoliciones que hubo que hacer para construir las autopistas de la ciudad. La cuestión es que de ese paisaje costero que desapareció, y de casualidad, pronto se van a hacer 36 años, por una total casualidad, con mi amigo Pedro Aramendía, fuimos a visitar una laguna formada por las obras de relleno. Yo les confieso, no tenía ni idea de las obras de relleno. Era uno de los que no iba a Costanera Sur porque estaba bastante decadente en esos años. Tal vez porque era un feriado pudimos entrar en el obrador, porque eso era un obrador activo, con camiones con volquetes tirando escombros y basura y de todo. Entramos, porque efectivamente desde el borde de la ex escalinata del balneario vimos esto que estoy mostrando. Aclaro que todas las fotos son de Marcelo, no mías. Y nos maravilló lo que vimos, entramos, nadie nos dijo nada, recorrimos algunos de los terraplenes y lo que vimos nos hizo soñar, porque era un espectáculo fantástico, el que brindaban sobre todo el despliegue de vegetación acuática y aves asociadas a los ambientes acuáticos, y dijimos, soñamos, deliramos, dijimos qué bueno sería que esto fuera un parque nacional. Yo no me acuerdo qué hice hace 4 días, pero me acuerdo el lugar y dónde y cómo, y dijimos, che, qué bueno que sería esto. Qué orgullo, ¿no? Porque la verdad, ideador. En realidad Te anticipaste. fuimos desasnados por varios que nos antecedieron en el tema de las reservas urbanas y los que nos ilustraron, y además con algún antecedente de trabajos voluntarios en lo que hoy es la reserva de Ribera Norte, juntando basura, como hacemos siempre en estos casos. Como hacemos todos. Como hacemos todos, y menciona a Ricardo Barbetti, y en ese sentido creo que fue el gran iniciador de esto, pero además, a partir de eso, me fui a ver a un señor que se llama Marcelo Canevari, que lo tengo yo acá abajo. En ese momento, Marcelo trabajaba en el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, y Marcelo en ese momento ya era un maestro, y a partir de ese momento fue, además de mi maestro y amigo del alma, el compañero con el que empezamos a poner blanco sobre negro lo que se llamó un documentito que hicimos en el año 85, proyecto de creación de una reserva natural municipal. Para eso hicimos previamente una recopilación histórica. Yo le puse mucho énfasis
tenía un poco más de tiempo que Marcelo, en el caso de justamente el balneario municipal, porque a mí me irritaba que hayan destruido eso, como me siguen irritando todos los rellenos que se hacen de espaldas al río y de espaldas a la gente. Hicimos ese trabajo, no sin dificultades. El relleno no figuraba en el catastro, obviamente. Si ven mi cursor, en este sectorcito que está girando, había un espacio vacío en el mapa oficial de la ciudad de Buenos Aires, pero cuando nosotros nos poníamos en ese lugar vacío que era el río, no estábamos en un mar de cortaderas, con algunos comienzos de forestaciones autóctonas de aliso del río y de sauce sobre todo, y teníamos algunas dificultades para avanzar en este tema, porque la primera cosa que les quiero decir a los que son más jóvenes, ni soñábamos con que alguna vez iba a existir el Google Earth o el celular, y en donde yo miro desde arriba donde estoy la imagen satelital con total definición. Así que nosotros adivinábamos la figura arriñonada de Costanera porque la oportunidad de despegar de Aeroparque, y si el avión giraba en el sentido correcto, veíamos esa formita, y un mapa de esa época también indicaba lo que se ve en amarillo pálido, lo que era el terraplén periférico que se construyó originalmente para separar esas aproximadamente 500 hectáreas del río. Ese terraplén periférico que se hacía con productos de demoliciones y que después, como ya dije, fue completado con el caudal de las demoliciones para las autopistas, previó también un terraplén paralelo a la costanera, un terraplén que lo cortaba en forma oblicua a la reserva, y otros constituyendo dentro de eso unos recintos bajos que se rellenarían, y se comenzó con ese tema, con la práctica del refulado, que es el producto de la draga del río de la Plata. Los areneros ingresaban el material con mucha agua y arena a esos recintos, se evacuaba el agua por una serie de compuertas, pero en definitiva quedaron esos cuencos con distintos perfiles y distintas formas, sin completar. Afortunadamente la obra se paralizó por falta de pago de la municipalidad con la empresa que había ganado lo que supongo fue una licitación, no tengo idea, porque eso fue hecho en épocas de dictadura militar, y en ese momento es cuando nosotros en el año 85 conocimos lo que vimos posteriormente y que teníamos que dibujar. Por supuesto, me vuelvo a algo, porque hay una anécdota divertida vinculada con Marcelo. Conseguimos medir caminando, más o menos como la Edad Media. Hacíamos las caminatas con Marcelo alrededor del perímetro, haciendo más o menos pasos parejos, y no le erramos bastante cuando calculamos la superficie, y un día conseguimos, no me acuerdo ni cómo, pero de milagro, Prefectura Naval nos hizo un vuelo. Así que yo exagero un poquito, no es tan así, pero realmente se abría el portón del helicóptero, Marcelo se asomaba para sacar fotos, que eran en blanco y negro. Calculo que no era porque no había color, pero necesitábamos papel para poder después dibujar esa forma. Y yo exagero un poco diciendo que yo la agarraba de los cinturón para que no se me caiga, pero más o menos. En base a todo eso logramos hacer el proyecto de creación de una reserva natural municipal, como dije. Partíamos, y lo pongo en rojo porque teníamos una posición crítica frente a ese relleno. Si a nosotros nos hubieran consultado, hubiéramos dicho nunca, basta de seguir esta verdadera batalla contra el Río de la Plata, mantener alejados a los ciudadanos de su río. Valorizábamos el resultado involuntario, extraordinario, conseguido por la naturaleza con su recolonización de esos lugares, porque en forma no deseada, quienes proyectaron ese mamotreto ofrecieron un ambiente parecido a los ambientes ribereños que habían sido corridos. Describimos el valor del área en términos de patrimonio, de acceso sencillo a su conocimiento, fácil, económico, y disfrute por parte de la población, pero sobre todo a facilitar la visibilización de sus componentes vivos. Por eso esas grandes aves acuáticas que veíamos, que desde cigüeñas, garzas, flamencos, patos y demás,
eran muy interesantes para el público no especializado. Elaboramos una zonificación y promovimos el rescate del acceso público a esta nueva costa del río. Insólitamente, en ese tiempo, con el documento ya prácticamente terminado, nos sorprende la noticia en un sueltito chiquitito del diario La Razón, que ya no existe, que había un proyecto de ordenanza presentado por un concejal llamado José María García Arecha, que proponía la creación de un zoológico de especies acuáticas. Inclusive en el relato de su presentación consta que él menciona el tema de, imagínense lo que sería un hipopótamo caminando por el borde de la costanera. Así que lo fuimos a ver, él nos atendió amablemente y le dijimos, esto ya está hecho, pero no es un zoológico, ya están los animales, están las plantas, vinieron los que quieren y se van los que quieren, y el trabajo está hecho, no hay que gastar nada, hay que hacer una reserva natural, y gentilmente, siempre recuerdo eso, le pareció muy interesante, nos ofrece asesorarlo y terminamos elaborando un proyecto de ordenanza que es el que finalmente el 6 de junio de 1986 declara zona de reserva, parque natural y zona de reserva ecológica, los terrenos ganados al río de los que hablé antes, y ese es el nacimiento formal, el que recordamos de Costanera, pero aquí empezaron los problemas y las batallas y los esfuerzos para que esto realmente pasara del papel a la realidad. En el interín, el intendente municipal veta la ordenanza fundada en que iba a ser muy oneroso para el erario porteño hacerse cargo de un contrato terminado, interrumpido mejor, por el incumplimiento de las obras previstas. Esto ya estaba paralizado por mora en el pago del propio municipio, pero el intendente Zaguier, que yo rescato, nos recibió, nos explicó con toda humildad su punto de vista, lo recuerdo muy bien, pero en los fundamentos del veto estaba la mano que siempre estuvo, es del secretario de Obras Públicas de ese momento y los que lo siguieron, que siempre intentaron meter o conspirar contra la reserva ecológica con toda clase de proyectos que eran verdaderas correas de transmisión de todos los proyectos de innovadores que presentaban cosas cada vez más pintaditas de verdes, pero totalmente incompatibles con la reserva. Más allá de ese veto que interpuso el intendente, el Consejo Deliberante en pleno rechaza el veto, saca una ordenanza. ¿Ya me puede escuchar? Saca una ordenanza y queda firme entonces la ordenanza original, es el nacimiento formal, más allá de que recordamos la fecha original de la ordenanza primera. A partir de eso no tengo tiempo de contar todo lo que hubo en materia de gestión de amenazas, de enfrentamiento a las amenazas, de toda clase de gestiones de primer, segundo, tercer nivel, en donde se suman a esto un montón de colaboradores, hubo una participación pública impresionante, pero también se suman 3 organizaciones en las cuales estamos vinculados, que es la Fundación Vida Silvestre Argentina, la Asociación Ornitológica del Plata, hoy Aves Argentinas, y la Asociación Amigos de la Tierra, y entre las 3, en forma coordinada, fuimos haciendo toda clase de gestiones y participación del tema, logramos que facilitaran la designación de auxiliares de conservación, entonces creamos con los chicos que venían entusiasmados de los safaris que yo hacía con la Fundación Vida Silvestre, sumamos cientos de chicos, de estudiantes secundarios que crearon el Grupo Costanera Sur, que fueron impresionantes en la cantidad de cosas que hicieron. La municipalidad se sumó con la Secretaría de Educación de la municipalidad se sumó con 3 docentes que en forma permanente recibían chicos de las escuelas primarias públicas de la ciudad. Se inventaron y fueron un éxito estruendoso las visitas de luna llena a Costanera Sur, que en un momento dijimos, sí, por ahí algunos van a venir, se anotaron en la primera vez con una propaganda que era un sueltito así, de un diario que no nos cobraba, 860 personas desde cero.
vamos rápido avanzando. Por 3 años después, por otra ordenanza, se crea el distrito área de reserva ecológica y se incluye esto en el Código de Planeamiento Urbano de la ciudad. Esto fue un paso formal importantísimo y me salteé, yo creo que me la comí, salió la ordenanza que estableció hacer el mapa formal de Costanera, incluirlo al registro municipal. Es el que hoy podemos ver si consultamos los mapas oficiales. Eso, antes de esa ordenanza, todo eso era un paso de batallas que había que ir ganando. Es otro de los hitos muy importantes. En medio de esos idas y vueltas, dimes y diretes, recordarán muchos de ustedes la cantidad recurrente de incendios intencionales que afectaron a Costanera. Nosotros la aprovechábamos para poner en la tapa de primeros planos y seguir gestionando. Se hizo un abrazo a la reserva justamente con el tema de los incendios, y llegamos al 10º aniversario, donde se festejó ya las cosas un poco más asentadas, el 10º aniversario de su creación. Este que señalo que está con este impermeable es el concejal García Arecha, y por acá están el director general, Francisco Erice, y el presidente de Aves Argentinas y de Fundación Vida Silvestre, los dije al revés, en el acto de Juan Reboreda, este señor tan alto, y Francisco Erice, director general de Fundación Vida Silvestre. Un paso fundamental fue el 22 de mayo del 2005, Costanera Sur se acepta la propuesta que hace la República Argentina de ser designado Costanera Sur humedal de importancia internacional para la conservación, en el marco de la Convención Ramsar. Adquiere entonces un distingo internacional que cuando empezamos unos años atrás, la verdad que no nos imaginábamos para nada. En el 2008 es designado Área de Importancia para la Conservación de las Aves. AICA es una iniciativa de Aves Argentina y en general la organización que contempla o tiene en sus manos al conjunto de las organizaciones de conservación de las aves en el mundo. Y en definitiva, después de todo esto, que lo comprimo mucho en función del tiempo, hoy Costanera es el sitio de mayor biodiversidad ni hablar de la ciudad de Buenos Aires, sino del Gran Buenos Aires. Y hay que viajar mucho para competir con la diversidad ambiental de Costanera Sur. Ha sido registrado por quienes trabajan en forma sistemática, tanto los funcionarios que trabajan y profesionales en la reserva. Es muy importante que hacen mucha gente, pero menciono al Club de Observadores de Aves Costanera Sur, que ha hecho un trabajo de recopilación fantástico. Hay registrados aproximadamente, estamos arañando las 350 especies de aves. Esto significa más de la tercera parte de las aves de todo el país, un país rico en aves además. Ni hablar de la cantidad de recopilación de especies de todo tipo de vertebrados, invertebrados y plantas. Este millón de visitantes está compuesto por quienes tienen interés por la naturaleza y porque desean aprenderla o porque se enganchan en los paseos, pero también, como previmos en el comienzo, está dirigido al visitante que solo busca un momento de esparcimiento y de contacto con la naturaleza. En esta obra, fíjense que ustedes ven esta arboleda salió sola, salvo algunos aportes que se habrán hecho momentáneamente, eventualmente, esta vegetación que nos da sombra, que nos protege, porque había que ir unos años antes, cuando el terraplén era tierra pelada en verano. Bueno, esto se hizo solo. Demostró que cuando le decíamos a García Arecha que ya estaba hecho, teníamos razón. Pero también está dirigida, fue motivo de formación y de sensibilización a miles de escolares y estudiantes de todo tipo a lo largo de su historia y de la que vendrá, y también como un sitio de investigación científica accesible, barata y cómoda para algún tipo de investigación. En definitiva, logramos recuperar con una contrabatalla, la batalla contra el Río de la Plata, cuando hicieron el relleno, pero de ese relleno logramos recuperar lo que habíamos perdido a partir de Garay en adelante, y gracias a eso hoy tenemos
un lugar maravilloso, en donde estos que están medio tapaditos del grupo Costanera, que eran los jóvenes de chicos secundarios del grupo Costanera, fuimos a festejar los 30 años allí, y ellos llegan con sus hijos, algunos con sus nietos, así que cuando soñamos eso, lo logramos. Y hablando de sueños, y para terminar, yo pregunto, ¿y Juan de Garay, cuando vino, habrá soñado esta ciudad del futuro? ¿Qué les parece? Seguramente que no, o no tal como está. Y bueno, y la verdad que te quiero agradecer no solo por la charla, sino por todo esto que han hecho, ¿no? Por este genial regalo que nos han hecho a todos los que disfrutamos el día de hoy de este espacio. Y mirá si no estaremos ahora batallando, ya no se ve como una batalla, o eso quiero creer, que a través de la lente de Karina, cuyas fotos vamos a compartir ahora, vamos a ver una mirada completamente amante, tanto de este espacio como de la naturaleza urbana en general, una mirada que realmente se condice con esto que estábamos diciendo, de dejar de batallarle a la naturaleza y gozarla, ¿no? Y mirarla con esta mirada tan sensible de artista y científica a la vez que tiene Karina. Karina es licenciada en Artes Plásticas, fotógrafa y amante de la naturaleza, es además docente, actualmente se desempeña en la UADE y dicta también cursos de forma particular. Lleva adelante el blog Historias en Verde, por el que la conocimos, realmente una joyita de las redes que les recomiendo para estos momentos en especial, donde busca difundir los espacios verdes de Buenos Aires y este estilo de vida sustentable que creo que todos está al alcance de todos. Muchas gracias, Karina, por estar. Hola Flavia y hola a ¿Estás por todos. ahí? Acá estoy, ¿me escuchan? Perfecto, Karina. Bienvenida, Bueno, perfectamente. Hola, Karina. gracias. ¿Cómo La estás? verdad Ahí te que vemos es un muy en honor. safari. Sí, ahí estaba súper de safari. La verdad que es un honor participar de este encuentro. Les agradezco muchísimo la invitación y fue emocionante ir escuchando el relato de todos y estar compartiendo este mismo espacio, porque cuando yo yo soy tucumana y cuando llegué a vivir a Buenos Aires, la Reserva Ecológica fue de los primeros lugares que me impactó. Y cuando conocí más su historia me resultó como increíble esto de que se haya hecho solo de alguna manera y admiraba muchísimo el trabajo de quienes lo llevaron adelante. Entonces gracias Raúl y gracias Marcelo y gracias a todos los que colaboraron en ese proceso y la verdad que nada, estoy muy emocionada de compartir este momento con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya las fotos que empezamos a compartir a partir de ahora son todas exclusivamente tuyas, así que contanos un poquito cómo es tu proyecto, cuál es tu mirada de la naturaleza y su relación con la ciudad y con sus habitantes y con su historia. Vemos también en tu blog que haces mucho desarrollo histórico de los lugares que capturás. Sí, bueno, como yo les contaba recién, yo soy tucumana y toda mi vida tuve un contacto muy cercano con la naturaleza en mi día a día, en mi cotidianeidad, y cuando vine a vivir a Buenos Aires me resultó como un choque muy grande, ese contraste, ese cemento que rodea la ciudad. Entonces dije, bueno, no, pero la naturaleza está, la tengo que ir a buscar, tiene que estar por algún lado. Y así fue que empezó como esta búsqueda, primero yendo a los lugares como la Reserva Ecológica, como el Jardín Botánico, o sea, lugares como que más específicamente uno sabe que ahí va a ir al encuentro de eso. Luego me di cuenta que en realidad la naturaleza está en cada vereda de la ciudad, ¿no? Y que nosotros tenemos que empezar a poder agudizar la mirada y la contemplación, ¿no? Para tener contacto con eso. Pero bueno, en principio, uno de los primeros lugares yo decidí armar este blog
justamente porque quería como mostrar esos lugares, invitar a otras personas a reconectar con los espacios naturales de la ciudad. Y uno de los primeros lugares a donde acudí fue en la reserva, y fui varias veces y a tratar de conectarme y de mostrar mediante mis fotografías este rincón y este pulmón que tenemos y que está tan cerca, o sea, es como que el contraste es impresionante. No sé si la gente advierte la cercanía con la LEM y con el ruido, con el metrobús, y de repente estás en medio de un paraíso. Así que bueno, ese fue un poco, así nació, digamos, el proyecto. Karina, interrumpo 2 segundos. Me pasó la primera vez que lo conocí a la reserva, no hace mucho tiempo. Entré con la bicicleta de golpe de estar en la ciudad rodeado de cemento, de calor y de autos. Entré a la Costanera Sur, a la reserva de la Costanera Sur, y la verdad que no podía creer, o sea, cómo cambió el aire, los perfumes, y no la conocía, y pensé que era más pequeña, y es enorme, y me quedé asombrado, y más cuando llegué a la orilla del río, que poder ver ese río de la Plata tan lindo que tenemos, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que También. hay mucha gente que quizás, bueno, no la conoce porque en el día a día no se acerca. Entonces mi intención siempre fue, y sigue siendo, porque yo el blog lo empecé en el 2016 como un blog con una página web. Actualmente es como que tengo más frecuencia en las publicaciones en la página en Instagram, que es @historiasenverde. Y mi intención sigue siendo siempre como incentivar a la gente a tomar ese contacto con la naturaleza y a asistir a los lugares. Hay gente que me dice, nunca fui, no conozco, y realmente estoy muy cerca. Entonces, como tratar de motivar en ese sentido, y bueno, ese es mi propósito, ¿no? Y esto que dice Lucas, realmente el contraste es enorme, y creo que a veces, no sé, uno puede estar en medio del caos de la ciudad y tomarse una hora para meterse y estás en otra dimensión. También tuve la oportunidad de verla desde el lado del río, cuando íbamos remando hacia Mar del Plata. O sea, veníamos por adentro del puerto y de golpe empezamos a ver toda esa vegetación increíble. Incluso bajamos en la reserva a comer para después seguir hasta Quilmes. Y nos encontramos con todo ese paisaje increíble visto desde el río, que es muy lindo. Sí, es muy, muy lindo. Es muy lindo. Bueno, y esto que me preguntabas respecto a las historias, me encanta la historia, me encanta contar historias, entonces, y me encanta saber más sobre los lugares, sobre cómo surgieron, cómo comenzaron, quiénes son las personas que están detrás de cada uno de esos lugares, y entonces eso me llevó como a investigar un poquito más. Pero bueno, desde un lugar muy amateur, ¿no? O sea, porque yo no soy ni historiadora, ni nada, ni botánica, ni nada. Soy simplemente fotógrafa, y trato con mi lente de transmitir Nada más y eso nada que siento. menos. Simplemente, dice, con todo lo que hay que saber realmente para tomar las fotos que vos tomás, ya desde lo técnico hay que saber mucho, y además desde la sensibilidad desarrollada que tenés que tener, y que creo que también habla de lo que sabés de historia, lo que decidís fotografiar en muchas de tus imágenes, ¿no? Así que Sí. no digas simplemente fotógrafa, porque es una barbaridad lo que haces. Gracias. La verdad que es muy, muy bello, y además muy interesante. Por ejemplo, acá que estamos viendo, contanos, porque acá ya cambiamos un poco de paisaje. Claro, bueno, siguiendo con la temática de la flora nativa y la importancia que tiene como empezar a introducir y reintroducir esas plantas en la ciudad. Esto es el Paseo del Bajo, el Parque del Bajo, que se inauguró el año pasado, eh, y donde, bueno, hay una mezcla, ¿no? Hay algunas flores nativas junto con otras que no lo son, pero que realmente se cubrió de verde, y toda esa zona que durante bastante tiempo estuvo como muy, bueno, venida a menos. Y entonces estas fotos que hice justamente el año pasado, esto habrá sido noviembre, diciembre del año pasado, intentaban como juntar ese contraste. En la anterior, si volvés un segundito, en el medio o sea, en el medio está el Metrobús de Alem, ¿no? ¿Mm? Eh, Ujú.
Yo estoy parada desde el lado donde, digamos, sería frente al Centro Cultural Kirchner. Y están las plantas, y está el Metrobús, y están los edificios. Pero bueno, yo traté como de anular la vista de la calle, de los ómnibus, del Metrobús, del ruido, de todo eso que hace a lo que a veces no nos gusta, o a mí por lo menos, ese caos urbano, y unir el contraste entre la naturaleza y la arquitectura, que por otra parte me parece que es algo único de Buenos Aires, esta arquitectura con todas estas influencias quizás más europeas, junto con el contraste de una flora autóctona, y eso me pareció como interesante de resaltar. Ujú. Acá están elogiando tus fotos, María Luisa dice hermosas fotos. Muchas gracias. Son increíbles. Muchas gracias. Bueno, yo soy licenciada en Artes Plásticas también, entonces tengo toda la formación artística, la historia del arte, soy profesora de historia Claro. del arte, entonces eso está en mi bagaje. La anterior, que era una abeja, me parecía ver una abeja en medio con el fondo de la Casa Rosada, era como algo que me da esperanza, ¿no? De poder volver a Me hace encontrar pensar en el todo trabajo. en la ciudad. ¿Cómo? Te hace pensar en el trabajo, digo, algunos dirían que es la única que trabaja, pero no. No sé, no tiene una idea política, sino simplemente que, bueno, estamos en un momento donde, como bien decían, ¿no? Al perderse la flora se pierde la fauna relacionada, las aves, los insectos, y entonces que se vuelva a repoblar de abejas y de mariposas, un lugar de tan urbanizado, me parece algo maravilloso. Y bueno, eso es lo que quise mostrar. Yo durante un tiempo en Moreno y Defensa, y recuerdo que en marzo había realmente una invasión de mariposas que era maravillosa. Me acuerdo cuando estábamos trabajando en la Pirámide de Mayo, que las veíamos que se posaban sobre las esculturas que estaban por ser trasladadas, y en esa ocasión yo, muy amateur y con mi celular bastante viejito, tomé varias fotos de eso porque realmente me pareció que, no sé, me sabrán corregir ustedes, me pareció que era un fenómeno de los últimos años, esta especie de invasión de mariposas que se da a fines de marzo en el área del centro. Yo no recuerdo haberla visto años anteriores. La empecé a ver hará unos, no sé, 5 o 6 años, y se repite año a año. No sé, Raúl y Marcelo, si me sabrán decir si esto fue siempre así y yo no lo veía, o si es parte de esta recuperación de la que nos está hablando Karina de alguna manera. No, creo que en este caso es algo natural que se viene dando, sí, quizá vos no lo recuerdes, pero yo que soy bastante más viejo que vos, sí tengo recuerdos de estas invasiones de mariposas en distintos momentos. Quizá no todos los años, pero hay años especiales donde la invasión es tremenda. Y en particular, en general, es una especie de mariposa, la que llaman creo que cuatro ojos, porque tiene como cuatro... Sí, exactamente, que tiene 4 manchitas. Y yo quería nada más un poco decir que con respecto a la fauna ictícola que hablaba un poco Marcelo, que había introducido, yo soy pescador, digamos, me gusta mucho pescar y no se pesca mejor que en el Río de la Plata. Y hay muchas especies, hay 3 especies de surubí, 5 especies de raya, por ejemplo, ¿no? Hay, digamos, 2 especies, una, digamos, muy importante de patí, el patí gigante, por ejemplo. El río, además, es muy grande, no solamente está a la costa, digamos, de lo que es Buenos Aires. Obviamente, los tamaños, las calidades del pescado, la cantidad, obviamente, es muy reducida con respecto a otras épocas. Pero bueno, mi abuelo contaba que se acercaba a la costa, digamos, y hervía el agua a veces, ¿no? Que era la cantidad de
de mojarritas y, digamos, de especies menores, ¿no? Que muchas veces seguidas por algún depredador, digamos, saltaban, ¿no? Estamos hablando de la década del 30. Así que bueno, nada más era el comentario breve, sintético, no quiero, digamos, pero sí, Marcelo, hay una mucha bibliografía muy interesante, incluso de la misma ciudad de Buenos Aires, que los ictiólogos hacen seguimientos de la fauna ictícola y de sus contaminantes también, ¿no? Por supuesto. A mí me quedó un comentario por hacer a propósito de la reserva, y es que si bien a todos nos genera un poco de antipatía pensar en ese proyecto de relleno, en realidad los arqueólogos nos morimos de la emoción cuando vamos a la Reserva Costanera Sur y vemos el producto de esas demoliciones con las que rellenaron y encontramos esos azulejitos. A mí hay algo que me encanta, que realmente me conmueve y que si pudiera me lo llevaría y no lo hago, que es cuando fragmentos enteros de muros de ladrillos quedan rodados por la acción del río, formando como si fueran, realmente banquitos, que yo digo, esto es realmente el mobiliario que me gustaría tener en mi casa, la acción de la naturaleza por sobre fragmentos de muros que deben ser del siglo XIX, y que realmente han quedado totalmente rodados, son una belleza. Es increíble caminar por los escombros, porque se ve no sé, bloques de ladrillos, hay restos de botellas. Y uno va con la vista coleccionando sellos de fábrica. Ladrillos San Isidro, un montón los de ladrillos cosas. San Isidro, la fe. Realmente. De granito muy interesantes también. También, sí. Es muy, además, siempre decíamos los estudiantes de arqueología, cuando bueno, siempre se dice que no hay dónde ir a hacer trabajo de campo, ¿no? Típico que la gente te dice eso, y uno dice, en realidad uno podría hacer una práctica de arqueología acá nomás, ¿no? En cualquier plaza o inclusive en la reserva ecológica, ¿no? Donde uno, aunque sea por el placer de hacerlo o por un objetivo didáctico, podría aprovechar ese espacio, ¿no? Estaría también buenísimo hacerlo con una metodología científica como parte de algún proyecto. Eso me había quedado por decir de la reserva, y ahora no me queda más que, por lo menos a mí, agradecerles nuevamente a nuestros 3 invitados de lujo del día de hoy, y a todos los asistentes, y también a la gente de Lepage, que seguramente tienen muchos anuncios para hacer, porque hay algunas novedades, ¿verdad, Patri? Sí, pero lo primero que quería es agradecer no solo a los invitados, sino agradecer la fuerza tremenda que tuvieron para llevar a cabo este proyecto. No dejo de pensar el tremendo valor de lo que hicieron, el empuje y la cantidad de horas que deben haber dedicado tanto Raúl como Carlos a hacer posible la reserva, ¿no? Como una tarea titánica de la naturaleza y de estos 2 superhéroes urbanos. Dicho eso, les cuento que seguimos nosotros con nuestros ciclos desde la usina cultural de Casa Lepage. El miércoles va a ser a las 16 horas y vamos a estar hablando con la Aguada sobre polo. Y después tenemos los jueves, como siempre, arte, desde la Galería del Pasaje Belgrano, y el viernes, no sé qué nos tenés preparado, pero creo que es lo de Quilmes, ¿no? Arqueología de Quilmes, sí, Me Quilmes, parecía que era eso. De los Quilmes a Quilmes. Wow. De la mano de una arqueóloga, Florencia Vázquez, muy, muy preparada, y que hace muchos años que trabaja en el desarrollo de la arqueología urbana en Quilmes. Impresionante. Bueno, eso, y les queríamos recordar, además de las charlas, que ya está abierto Puerta del Inca, está abierto el pasaje, así que es posible visitar nuestro hermoso pasaje Belgrano y tomarse un café o almorzar, algún trago. Ahí estamos. Muy bien. Nada más, los esperamos. Bueno, que tengan y síganos en redes también. Claro, nos esperamos desde las redes y nos vemos en los próximos días. Buen fin de semana a todos. Gracias de nuevo. Gracias a todos. Buen fin de semana para todos. Muy buenas las charlas, muy buenas todas. Gracias a ustedes. Muy lindo.
Hasta Gracias por luego, la muchas invitación. gracias, un placer.